Bien, hace unos días hacía un video en el que comentaba un poco para hacer una comparación entre Dani Olmo y Fermín en lo que va de temporada, sabiendo que son dos jugadores que se pisan mucho los talones en cuanto a la posición en la que se desempeñan. Y quiero hoy en este video debatir un poco sobre Dani Olmo, concentrarme un poco más en Dani Olmo para tratar de comentar algunos datos de su posición como centrocampista, más bien detenerme en el Dani Olmo centrocampista, no en el Dani Olmo mediapunta como lo hicimos en el video anterior en el que hablé también de Fermín López. Vamos a comentar un poco al respecto. Les recuerdo que el video está dividido por capítulos, por lo que pueden acceder fácilmente a la parte que más les interesa. Y otra cosa, si no se han suscrito al canal Caballero, suscríbanse y activen las notificaciones para que puedan mantenerse actualizados con todo el material que publicamos. Bien, quiero detenerme en Dani Olmo, centrocampista, porque después de la lesión de Pedri, que ya lleva algunas semanas sin poder participar en los partidos del equipo, e incluso también con los contratiempos que ha venido sufriendo Frenkie de Jong, que es otro jugador fundamental para el centro del campo del Barcelona, se ha visto Flick obligado a retroceder a Dani Olmo hacia el centro del campo, en ocasiones colocándolo junto con Eric García en el doble pivote, en otras ocasiones Casado y también incluso Bernal, que de los tres que he mencionado es el que más me convence, ya que es su posición natural. Pero bien, Dani Olmo ha cumplido bastante bien, es lo que quiero decir, aunque si se ve que la confianza no es la misma y digamos que la naturalidad con la que se desenvuelve no es la misma que cuando juega en la media punta. Claro está, porque es una posición totalmente diferente, es una posición más de creación, es una posición en la que quizás tiene algo más de responsabilidad defensiva que cuando juega en la media punta. Pero los datos también son impresionantes y es lo que quiero compartir con ustedes. Vamos a comenzar desde el inicio hablando de el fichaje de Dani Olmo. Bien, recordemos que el Barcelona realizó una apuesta bastante fuerte hace ya 3 temporadas, si mal no recuerdo, cuando digamos, no, hace 3 temporadas no, esta es su segunda temporada con el equipo. Déjame revisar porque si no, no quiero confundirme y dar datos inexistentes. No, esta es su segunda temporada. Su primera temporada fue la pasada temporada y es también, sobre todo porque en su segunda temporada, que es esta, está resultando sobre todo clave para la buena trayectoria que lleva el Barça en las tres competiciones. Estamos hablando de la Liga, la Champions y la Copa. Porque, como decía anteriormente, ante la ausencia de Pedri, que lleva ya algunas semanas ausente de baja por lesión, ha cumplido bastante bien en esa nueva misión como centrocampista, sobre todo dando a entender que se puede desenvolver en una posición más retrasada, porque no se ha visto, sí, a ver, digamos que sus números realizativos no son iguales de contundentes que cuando juega más adelantado, pero en el sistema de Flick lo vemos que sí, si bien está colocado como centrocampista en la formación inicial, generalmente en ese doble pivote que ya comenté minutos atrás, Flick le da también la libertad de moverse en esas zonas de la media punta, sobre todo cuando el equipo ataca. Y lo hemos visto moverse junto con Fermín, como que un poco se intercambian. Hay una rotación de posiciones en la que Fermín a veces retrocede a cubrir el centro del campo para dar cobertura a la salida, o sea, a la subida de Dani Olmo, que continúa siempre moviéndose en esas zonas del campo donde se sabe que es mucho más peligroso. Estamos hablando de esa media punta, esa zona del 10.
Ahora, entre los datos que les tengo para el video de hoy, uno de los más espectaculares es que lleva 6 goles y 4 asistencias en los últimos 13 partidos, con un gol generado cada 75 minutos. Una regularidad y consistencia que sobre todo en el campo que le permiten marcar las diferencias, porque lo hemos visto incluso marcar goles importantísimos en estas últimas semanas. Ahora, su faceta de pasador, que es la que se ha visto mucho más reforzada jugando un poco más retrasado en el campo, o sea, en la posición de doble pivote como segundo centrocampista, que como ya dije anteriormente, sin querer repetirme, al inicio en el dibujo táctico es esa la posición que ocupa, pero cuando se comienza a jugar ya sabemos que las posiciones van modificadas en base a la necesidad del momento, en base a la necesidad del partido y sobre todo en base también a los espacios que deja el rival. Y Dani Olmo es uno de esos jugadores que es un especialista para jugar entre líneas. Sabemos que incluso lo hemos visto en estos últimos partidos, cómo sabe colocarse bien entre las dos líneas defensivas del equipo rival, porque al Barcelona en estos últimos partidos, cuando se ha visto delante a rivales que le colocan el autobús, generalmente son líneas de 5-4 o líneas de 4-4. Generalmente Dani Olmo sube un poco, se adelanta un poco hacia esa zona de la media punta, logrando quizás establecer en vez de esto lo quiero decir, no sé, díganme ustedes si estoy en lo cierto, pero yo he visto en muchas ocasiones el Barcelona, en vez de un 4-2-3-1 hacer un 4-1-4-1 con Dani Olmo que se adelanta hasta formar una pareja con Fermín en esa media punta, con los extremos del Barcelona y Lewandowski o Ferran, que en estos últimos días, en estas últimas semanas ha sido Lewandowski como delantero centro. Mientras que en el siguiente, como mediocampista defensivo, ese 4-1-4-1, digamos que se encuentra en ese 1 que se encuentra entre las dos líneas de 4. En ocasiones ha sido Eric García, en otras ocasiones ha sido Marc Casado, pero creo que con Eric García Flick ha apostado mucho más porque lo he visto mucho más con Eric García, porque ya sabemos que Eric García una de sus cualidades es la anticipación defensiva, tiene una gran anticipación y una gran mentalidad defensiva y esto le permite al Barça sobre todo a atacar con más efectivos y sobre todo a Dani Olmo tener un poco más de libertad a la hora de dejar esa posición del doble pivote para irse al ataque. Pero ahora, en esta faceta, que es lo que estaba hablando anteriormente, antes que me perdiera en el dibujo táctico del Barça, del 4-2-3-1 y del 4-1-4-1, bien, estaba hablando de esa faceta de pasador y es que en sus últimos partidos exhibe un toque de balón exquisito porque ha repartido hasta 4 asistencias en sus últimos 5 partidos. Algunas, algunas de ellas de gran calidad, sobre todo porque evidencia la precisión quirúrgica que tiene, no solo en los pases rasos, sino también en los pases de media distancia, sobre todo cuando hace esos pases cuando él se coloca en el centro izquierda del campo, en esa media punta, pero más esquinado a la izquierda y logra hacer esos pases con la derecha buscando a Lamine Yamal que está en el extremo opuesto. Pero otra de los datos es que Dani Olmo, como lo es también Fermín, pero bien, estamos hablando de Dani Olmo ahora, es una máquina de producir goles porque es una máquina también de producir ocasiones. Quiero hablar en general, es una máquina de atacar. Sin hacer mucho ruido, sobre todo, la maquinaria de Dani Olmo ya va produciendo y va subiendo. Lleva ya 7 goles y 6 asistencias esta temporada, los mismos
pases de gol, o sea, las mismas asistencias que logró en toda la temporada pasada. Y hay que recordar, que quiero aclarar, que esta temporada ha tenido algunos contratiempos de más que la temporada pasada, que pudo tener mucha más continuidad. Además, una de sus virtudes esta temporada, o sea, sobre todo en los últimos partidos, ha sido de aparecer cuando las cosas no están nada fáciles para el equipo. Solo hay que recordar el gol en Cornellá contra el Español, también el gol que anotó en Praga, sobre todo fundamental para entrar en el top 8 de la Champions League. Son goles que sí, me podrían decir, son goles como tantos otros que ha marcado, sí, pero son goles en momentos puntuales, en momentos que quizás el equipo no encuentra la vía para llegar al gol, que el equipo no encuentra cómo romper esas líneas defensivas tan compactas que los equipos rivales plantean. Y ahí está Dani Olmo para dar ese toque mágico o ese pase mágico o ese golpeo exquisito como el gol al Español en Cornellá, que desde mi punto a mí me dejó boquiabierto, no lo podía creer. Y es que otro punto, que en total Dani Olmo ha participado en el gol que ponía al Barça por delante en el marcador hasta en 7 ocasiones esta temporada. Estamos hablando de un jugador que, como se solía decir de Cristiano Ronaldo, aparece en los momentos importantes. Y no es que esté diciendo nada nuevo, pero es un dato muy importante a tener en cuenta, porque no es solo jugando de titular, sino incluso saliendo desde el banquillo. Dani Olmo puede ser ese revulsivo, o ha sido ese revulsivo necesario para el Barcelona esta temporada, ese as en la manga que Hansi Flick ha utilizado en momentos puntuales y le ha traído muy buenos resultados. Y es que abrir la lata, ya sea con un pase milimétrico o con un gol, es una bendición para el Barcelona, porque ya sabemos que hay rivales que nos los complican muchísimo cuando se encierran atrás, cuando dan de patadas, cuando pierden tiempo y sobre todo cuando tenemos a árbitros marionetas y con poco carácter, que tienen miedo de ejercer su trabajo y el control del partido, pitando las faltas que tienen que pitar y también, o sea, no robando penaltis, como en este último partido el penalti a Lamine Yamal es algo. No quiero hacer un paréntesis aquí porque si no me extiendo y no quiero ir más allá de no quiero llegar a 20 minutos de video. Así que vamos a continuar con el video. Ahora, vamos a hablar del último partido. El resumen del partido de Dani Olmo contra el Mallorca es, digamos, el ejemplo y la mejor manera de definir el buen momento de confianza y de forma que atraviesa el futbolista. ¿Por qué? Porque frente al Mallorca repartió 2 asistencias, dio 4 pases clave, otros 9 pases completados en el último tercio de campo, que es muy importante, sobre todo contra un Mallorca que estaba completamente metido en su mitad de campo, y 7 recuperaciones de balón, otra demostración de lo mucho que se está esforzando el jugador para, digamos, jugar bien y ofrecer al equipo un buen rendimiento en el centro del campo. Dani Olmo se ha tenido que desgastar muchísimo, hay que reconocerlo esto, se ha tenido que desgastar muchísimo en funciones defensivas para ayudar al pivote de turno, que en ocasiones, como ya decía anteriormente, ha sido Casado, ha sido Eric García o ha sido también incluso Marc Bernal. Es muy importante reconocer esto, porque uno de los puntos fuertes de Dani Olmo no es su físico, no es un jugador explosivo quizás como Fermín, no es un jugador, digamos, de gran recorrido y de gran intensidad, pero ha dado lo mejor de sí y ya sabemos que cuando regrese Pedri, que está próximo a regresar, cuando se recupere podría volver a la media punta a seguir sobre todo intercalando titularidades con Fermín
y ofrecer una versión realizadora y productiva aún mayor. Por el momento está dando una buena versión en el centro del campo. Ha sido uno de los grandes fichajes, entre comillas, de Hansi Flick y su cuerpo técnico, que una vez más se ven obligados no a improvisar, sino a utilizar jugadores fuera de posición natural para cubrir las bajas del equipo. Es sobre todo otra característica que tiene Dani Olmo y con la que ya quiero terminar es esa inteligencia táctica que ha mostrado en su carrera profesional. Porque desde que se marchó al Dinamo de Zagreb, fue un paso fundamental para crecer en su carrera como futbolista, porque en el juvenil del Barcelona ejercía de extremo, era un extremo izquierdo y fue en Zagreb donde aprendió a jugar en posiciones mucho más centradas, como es en el caso de la media punta, la posición que se ha convertido en su posición natural. Algo que potenció definitivamente en el Red Bull Leipzig a las órdenes de Julian Nagelsmann, que es el actual seleccionador alemán. El Barça, si recordamos, lo fichó por su capacidad de ser desequilibrante en cualquiera de las posiciones de ataque. Aunque si ya sabemos que no es su fuerte la banda izquierda, no es su fuerte la banda derecha, es un jugador mucho más de media punta, incluso de centro del campo, diría. Pero este fue un factor que decantó la balanza a favor de Dani Olmo cuando también se pensaba en el fichaje de Nico Williams en aquel momento. Porque el jugador del Athletic Club de Bilbao es un futbolista específico para la banda izquierda, mientras que Dani Olmo es un jugador total, un jugador mucho más versátil, que hablando después con todo lo que ha sucedido, creo que el Barcelona hizo bien al fichar a Dani Olmo porque le ha dado esa versatilidad que en momentos de crisis como esta, con lesiones de jugadores importantes, puede contar con Dani Olmo para cubrir estas posiciones en crisis. Bien, yo lo dejo aquí, los animo a que me dejen sus impresiones en la caja de comentarios, díganme qué piensan de Dani Olmo en esta posición de centrocampista, en esta posición en el doble pivote, o incluso en esta otra faceta de esta variante táctica que a veces he visto yo, no sé si ustedes díganme si la han visto también, un Barcelona 4-1-4-1, como en algunas ocasiones se ha podido ver en algunas facetas puntuales de algunos partidos. Nos vemos en próximos videos.